Gracias por la invitación que nos han brindado en la noche de hoy, en nuestro Coffee Night. Tenemos los dos nuestro café para poder disfrutar de la, de la presentación. Fátima realmente nos ha pedido algo que nos parece muy positivo para su formación médica principalmente. A lo largo que van pasando por los años de la universidad, su ciclo básico, evidentemente, son casi que estudiantes de escuela igual que cuando estaban en la escuela secundaria, envueltos entre física, química, biología. Y lo triste es que en eso pasan un año y medio y mientras tanto sus otros compañeros de la escuela van abordando sus diversas carreras que van un poquito más rápidas, tal vez son un poquito más compactas a diferencia de la medicina, y se enfrentan entonces a los ciclos preclínicos, donde si bien no son tan básicas, se torna un mundo de información que al final abruma, alcanzan a estudiar, a aprender, tienen un alto grado de memoria que puede resultar ser difícil, abrumador, costoso para algunos, un poco más difícil para otros, pero no imposible, es lo más importante. Y llegan entonces a el gran soñado séptimo semestre, en donde se visten de blanco, van y buscan sus uniformes de blanco, sus zapatillas blancas, felices, se compran su estetoscopio, se compran el de colores, el negro, el que brilla, el que echa luces, o algunos, pues hay unos hasta que traen computadoras que casi que te leen y te dice el paciente tiene un soplo sistólico en el foco tricuspidio de 3/4 de reloj, o sea, casi que te da todo el estetoscopio. Y al final llegaron tan empavonados, tan emocionados, con tanto conocimiento, y se enfrentan a un paciente. ¿Y qué le hago con él ahora? Entonces, la carrera de la medicina poco a poco te va enseñando cómo vas haciendo el switch de lo que estudias, de cómo agarras una materia teórica y cómo esa teoría la transformas en la atención que vas al paciente. No nos damos cuenta, yo creo que Asael, yo no puedo decirte en qué momento me di cuenta que hice el switch, en donde estudiaba y sabía algo y de repente, uff, mi cabecita ya iba pensando. No sé cómo decirles cómo ocurre, creo que ocurre de tanto estudiar y de tanto verlo y de tanto exponerte a pacientes, lo cual entiendo que ha sido 2 años muy difícil para ustedes, que los ha golpeado mucho porque no han podido estar expuestos a los pacientes. Lastimosamente, la pandemia ha influido mucho en este aspecto. Entonces, para la noche de hoy, Asael y yo tenemos preparado más o menos cómo va llevándose a cabo ese fluido de ideas, esa lluvia de ideas, ese brainstorming que sin darnos cuenta ocurre cada vez que nos ponemos frente a un paciente. En la clase de propedéutica les enseñan todo y cada uno de los ítems que hay que preguntar. Y yo estoy segura que todos los que han pasado por su clase de propedéutica son capaces de decirme con la historia clínica y el examen físico, ¿qué porcentaje del diagnóstico ustedes tienen? Vamos a hacerlo interactivo, chicos. Nos tomamos un café, vamos hablando, nos van ochenta contestando. por No hay ciento ningún... Excelente, Denise, 80%. Eso quiere decir que solo haciendo las preguntas correctas ya puedo orientar el diagnóstico. ¿Y por qué no? Las respuestas negativas también me ayudan a descartar diagnósticos. Entonces, toda pregunta es buena, no hay pregunta boba, no hay respuesta mala. Y si después de todas las preguntas que hacen no tienen respuesta o todavía no hay orientación, adivinen qué hay que hacer, volver a preguntar y empezamos de nuevo. Entonces, vamos a ir viendo, así como sobre la marcha, vamos a tratar de hacerlo un poquito más interactivo para no aburrirnos y ir viendo cómo van pensando ya como futuros médicos que van a ser y esperemos que les sea pues de su provecho. Empezamos, Asa. Sí, déjenme compartir pantalla. Bueno, buenas noches. Miren, lo que dice la doctora es muy cierto. De hecho, me doy cuenta todos los días, bueno, ahora que han entrado internos nuevos recientemente, cuando veo las interconsultas que nos envían.
Quizás ahorita les vamos a enseñar a presentar un caso clínico, que es una cosa un poco más extensa, pero una interconsulta es un poquito más dirigida, ¿no? Pero veo que les hace falta mucho el saber cómo resumir las cosas importantes, sobre todo como para el especialista al que estás interconsultando. O sea que dependiendo del especialista al que interconsultas, pues son unas cosas son unos datos importantes u otros no van a ser tan importantes. Este, bueno, mire, comenzando, ya muchos de ustedes ya saben pues cómo es una historia clínica, ¿no? La historia clínica inicialmente a todos, pues cuando somos estudiantes de séptimo semestre nos preparan para hacer una historia clínica completa, es decir, de arriba a abajo el nombre del paciente, la cédula, la ocupación, hay un ítem hasta para los hobbies del paciente, para las mascotas del paciente, cómo es la vivienda del paciente y todo eso. De todas estas cosas, lo primero que se enseña es la ficha clínica, que la ficha clínica pues va a ser como una carta de identificación del paciente. Por lo general, uno coloca pues el nombre del paciente, la cédula, el sexo, la edad, el estado civil, religión, la procedencia. Entonces, y la ocupación. Cuando van a presentar un caso clínico, que pues sería como por ejemplo en un congreso, en una charla o en un morning, algo así, por lo general uno dice o no dice el nombre del paciente, dice las iniciales del paciente, nombre y apellido, y ciertos datos importantes. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que dentro de la ficha clínica hay varios ítems que podemos investigar. Sin embargo, a la hora de presentar el caso clínico, solo vamos a presentar los que son más importantes. Entonces, la doctora y yo hemos preparado un caso clínico para que lo analicemos entre todos y vamos a ir comparando cómo, por ejemplo, en la ficha clínica están todos estos datos, pero cómo vamos a presentar solo ciertos de estos datos que son relevantes para el caso clínico. Así que, por Por ejemplo, ejemplo, bueno, para aclararles, para los que no saben lo que es un morning, es una presentación de casos que se hace al final de un turno. Todo el equipo de turno que estuvo en la noche, que involucra desde el médico interno, el médico general, el médico residente, el médico funcionario, vieron cosas que los de la mañana, que son los que tienen que seguir el trabajo, no saben. Y claro, qué mejor manera que sentarse a leer 7.000 hojas de expediente a que alguien haya hecho lo que vamos a hacer nosotros ahorita y ya lo tenga de una manera ordenada y resumida hacia lo dirigido para que el equipo que empieza en la mañana y siga el trabajo, porque en el hospital el trabajo es continuo, pues tenga de dónde tomar y continuar el trabajo. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita estamos en un paciente pulmonar, un paciente neumológico, tanto Asael como yo, ya nuestra visión se va enfocando hacia ciertas cosas. Por ejemplo, de lo que tiene Asael puesto ahí, el sexo es importante, la edad es importante, enfermedades pulmonares de hombres que no afecten a la mujer o viceversa, que afecten a la mujer y no al hombre. Pero, por ejemplo, a una persona que tenga que hacer transfusiones de sangre le importa la religión, porque a lo mejor es testigo de Jehová y no quiere transfusiones de sangre. O, por ejemplo, para el ortopeda le importa qué ocupación tiene ese señor que vino con el dedo todo quebrado, a ver si fue que se accidentó o fue que se lo hicieron en el trabajo. O sea, uno va viendo en base a lo que tienes enfrente. Sí, Asa. bueno, entonces, sí, acá está la ficha clínica, como usualmente la ponemos, y acá sería la ficha clínica del caso clínico que le traemos. Como les dije, las iniciales, por lo general uno pone las iniciales para no revelar el nombre de la paciente, iniciales AO, el sexo es femenino, una señora de 54 años, que es procedencia de Cunayala, y la ocupación agricultora. Si ven, ya uno, obviamente ya uno sabe más o menos por dónde va el asunto, la historia, entonces uno solo pone lo relevante. Aquí, por ejemplo, nos pusimos la religión, nos pusimos otros detalles, solo pusimos estos que son relevantes para la ficha clínica. De ahí, cuando ustedes presentan el paciente con esta ficha clínica, se van entonces a la enfermedad actual como tal. Hay
dentro de la historia clínica hay otro ítem que se llama el motivo de consulta. Pero en realidad, ya en la parte hospitalera muchas veces se omite porque ya en la enfermedad actual pues describimos todo lo que pasa con el paciente. Pero el motivo de consulta básicamente es poner entre comillas lo que dice el paciente por lo que vino, así con sus palabras. Y Vine claro, porque ajá. me falta el Y aire. eso, y eso es lo que te va a orientar a todo lo demás. Porque al final, que el paciente te diga, doctora, vine porque se me hinchó el pie después de jugar fútbol y ahora ya no puedo pisar, es evidente que me voy a enfocar hacia esa área. Versus, como acaba de decir Asael, vine porque me falta el aire. O, como te lo dirán, vine porque tengo un viento, vine porque no puedo respirar. Eso también hay que aprender a reconocer los dialectos de la población que uno maneja. Créanme que en el interior decir tengo un viento va desde una contractura muscular hasta el asma, hasta no sé qué otra cosa más. Pensamientos esquizofrénicos también, no sé. O sea, al final depende también del contexto cultural en el que te encuentres para orientarla. Entonces, en la enfermedad actual, ustedes van a tratar de enumerar los síntomas que tiene el paciente y tratando pues, de poner las características principales de cada síntoma. Es decir, si el paciente les dice que tiene fiebre, ustedes tratan de exprimirle todo lo que puedan a las características de esa fiebre. Si tiene un predominio horario, si tomó algún medicamento, si mejoró con algún medicamento, o sea, todas las características. Si hay un dolor, pues dónde se localiza, con qué se quita, cómo empieza, cuánto dura. O sea, todas las características que puedan y enumerarlos en un orden cronológico. Es decir, es como contar una historia. Si, por ejemplo, el paciente dice que hace 3 meses pues vino con, por ejemplo, con sangrado en las heces y luego hace un mes vino con dolor abdominal, pues hay que irlo poniendo así de una manera que parezca y que tenga un orden cronológico y no, a veces el error es comentar un síntoma ahorita y comentar otro síntoma más viejo. Lo ideal es que sea como una historia corrida. Entonces tienen que utilizar el lenguaje médico, es decir, si el paciente, por ejemplo, dice, como dijo la doctora, porque tiene un viento, no van a poner en esa parte de la enfermedad actual así, tienen que tratar de ponerlo con términos médicos. Tiene dolor torácico, dolor pleurítico, tuvo rectorragia, tuvo hemoptisis, tuvo, o sea, los síntomas en lenguaje médico. Y si hay alguna cosa que quieren poner en el lenguaje coloquial o el lenguaje explícito que dijo el paciente, porque así lo amerita, porque lo que él dice pues tiene ciertas características, pues lo pueden poner entre comillas. Entonces, haciendo las veces, pues esa enfermedad actual que le acabamos de comentar, acá le ponemos la enfermedad actual del caso clínico que le trajimos. Le ponemos que es una femenina de 54 años, que tiene 3 meses de evolución, que están caracterizadas por fiebre sin predominio horario, disnea de moderados esfuerzos y una pérdida de peso que no ha sido cuantificada. Aparte de eso, entonces, ella dice que ahora viene al cuarto de urgencia, actualmente, porque esa disnea ha empeorado, tiene un empeoramiento agudo de la disnea, hasta llegar a ser de mínimos esfuerzos y además ahora tiene tos productiva con trazas, pues, trazas con sangre. Entonces, teniendo todo esta enfermedad actual ya sería la primera parte, ¿no? Y considerando la ficha clínica de lo que comentamos, ¿qué diagnósticos podríamos sugerir con esta historia o con esta enfermedad actual? A ver quién se atreve a decirnos algo, lo que sea. En este punto no tenemos laboratorio, no tenemos examen físico, simplemente con la enfermedad actual. Tuberculosis. Oh my God. ¿Quién fue ese? Carlos Ramos. Sí, Ok, doctor. Carlos, vamos a ponerlo ahí en la palestra. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién da más? Es lo único que puede ser. Acuérdate que tienes que tener siempre un plan A y un plan B. ¿Y por qué no un plan C? Porque si no es tuberculosis, ¿qué más pudiera ser? Ella era agricultora, quizá una Ajá. intoxicación Muy por bien. algún químico. Muy Muy bien. bien.
Bien, bien, bien. Intoxicación de químicos, perfecto. ¿Qué más pudieses poner? Una neumonía. Ok, perfecto. Una neumonía pudiese ser parte de los síntomas, que también puede tener tuberculosis y una neumonía. ¿Qué más? qué otra cosa les da pérdida de peso? O sea, ¿qué diagnóstico diferencial hay de esas dos con sangre? ¿Qué otra cosa por ahí? Podría ser una neoplasia. Una neoplasia. También podría ser. Ok, sí, creo que han dicho las más importantes. Las opciones, exactamente. Entonces, luego de presentar una enfermedad actual, que como vemos en este caso, o cuando vayan a presentarlo, pues como dijimos, una presentación en el hospital, congreso, etcétera, uno trata de resumirlo. 3 meses de evolución, ver las características de cada síntoma, actualmente cómo está, o si hay algún otro síntoma adicional, por ejemplo, que sea relevante, o sea, porque el paciente usted va a ver que le va a comenzar a decir la historia de hace 2, 3 años, pero solo lo van a poner si es relevante. Es decir, si por ejemplo ella tosió con sangre, no sé, hace un año, quizás pueda ser importante poner que desde hace un año entonces estaba tosiendo con sangre, pero ahora en este momento es el cuadro que tiene la paciente. Entonces, luego de eso, de que ustedes ponen la enfermedad actual, entonces vienen los antecedentes personales patológicos del paciente, conocidos como APP. Entonces ahí tienen que preguntarle si sufre de alguna enfermedad. Esta es una pregunta muy común en el hospital, pero que los pacientes reniegan. Es decir, usted le preguntan, ¿usted sufre de alguna enfermedad? Y el paciente dice, no, no sufre de nada. No, de nada. Y Entonces, después, ¿qué le preguntas a Asael? ¿qué medicamentos toma? Ah, como no, mire, yo empiezo con la pastilla de la presión en la mañana y la del azúcar al mediodía, pero me tomo también un té que me da la vecina que tiene ginkgo biloba y además de eso me tomo el anticoagulante que me mandó el vascular periférico y también me tomo el medicamento para la oxigenación del cerebro porque me dio como un derrame hace 2 años, pero no sufría de nada. Sí, entonces eso es bien importante. Entonces, ya con el tiempo ustedes van cogiendo la experticia, ¿no? Y van preguntando cosas puntuales. Es decir, un señor, eh, la hipertensión y la diabetes es una pandemia de enfermedades no transmisibles. Entonces, ya ustedes van sospechando, señor de 60 años, usted no sufre ninguna enfermedad. Dice, no. Y ustedes le preguntan de nuevo, ¿no sufre de presión alta? ¿No sufre de azúcar? Y ahí comienza, bueno, sí, yo sufro de azúcar y yo sufro de... Hay que preguntarle hasta 2, 3 veces. Entonces los medicamentos. Los medicamentos es importante colocar qué medicamento y usualmente la dosis que está utilizando. Las hospitalizaciones son un antecedente personal patológico importante. De ahí las cirugías, cuándo se hicieron, cómo se hicieron. Eso también, si le fue bien en la cirugía, si tuvo alguna complicación. Y las alergias, que es otra cosa importante a preguntar. Entonces, en los antecedentes personales patológicos de este caso que estamos presentando, es que la paciente es hipertensa, que toma lodipina, 5 miligramos cada día, que hospitalizaciones, dice que tuvo en la juventud varias hospitalizaciones por resfriado fuerte, entre comillas, porque es lo que dice ella. Y entonces, pues, eh, esto llama la atención, pues, estos resfriados Es, fuertes que requieren hospitalización, pues lo que pasa es no, que no es normal que una persona es normal que una persona tenga resfriados, es normal que un adulto pueda tener hasta 3 resfriados al año, pero que haya tenido varios y que cada vez que hayan sido fuertes, cuando un paciente describe algo fuerte, probablemente quedó varios días hospitalizado, tuvo que recibir mucho tratamiento. Entonces eso llama un poquito la atención sobre enfermedad respiratoria. ¿Qué es lo que nos despierta eso de los resfriados fuertes? ¿Será que tuvo una infección previa? ¿Será que tiene algún tipo de enfermedad pulmonar crónica o congénita y que esté, pues, por ejemplo, cicatrices en el pulmón o algo que tengo yo que considerar en mi historia? Porque todos ustedes han dicho tuberculosis, neumonía, cáncer. ¿Será que hay algo más allí? ¿Me explico?
Entonces, de ahí es importante los antecedentes personales no patológicos. Sin embargo, estas son la lista más grande de cosas que ustedes como, pues, como estudiantes y que nosotros como médicos también tenemos que preguntarle al paciente. Sin embargo, tenemos que orientar las cosas más importantes. No todos son importantes dependiendo de el paciente. Entonces acá preguntamos si es alérgico a algo, si estuvo expuesto a tabaquismo o biomasa. En esta parte, pues la parte neumológica es importante preguntar cuántos cigarrillos fumaba al día para calcular el índice paquete año, por cuántos años, cuándo lo dejó de fumar, si es que lo dejó de fumar, si es fumador actual, si solo fumaba cigarrillos. Ahora en la época que vivimos también tenemos que preguntar si fuma cigarrillo electrónico. Muchas veces tú le preguntas, ¿usted fuma? Y dice, no. ¿Y fuma cigarrillo electrónico? Y sí, porque consideran que eso como que no hace daño o no es fumar. La otra cosa, los signos clínicos y todo, como que va orientando, va dando luces, encaminando más el diagnóstico. De ahí entonces el examen físico. Del examen Vamos físico, a preguntar antes, Asa. bueno, sí. Con esa historia que les hemos puesto hasta ahorita, ¿cambiarían su diagnóstico? ¿El doctor Carlos Ramos agregaría Yo, algo o se yo, queda yo, igual? yo sí, Hermis, doctora. cuéntame. ¿Qué quieres Es que, es cambiar, que me Hermis? quedé, es que me quedé pensando en lo que usted mencionó de que esos resfriados fuertes pueden provocar un daño irreversible en el pulmón. Y me acordé de Ajá. las bronquiectasias. Las Muy bronquiectasias bien. tienden a producir eso en más que todo es decir, en las vías superiores. Y también producen Ajá. esputo y la pérdida de peso, que fue uno de los síntomas más marcados que ella mencionaba. Qué bien. Muy bien, muy bien. Una bronquiectasia infectada también puede ser parte de los síntomas que ella está presentando y que también tenemos que tener en la palestra de evaluación. Entonces ya están viendo que ahorita mismo ya tienen que descartar tuberculosis, tienen que descartar bronquiectasias infectadas, neumonía, cáncer. ¿Qué más mencionaron? ¿Alguien mencionó hipersensibilidad? ¿No? Mira que la paciente es agricultora, mencionó la doctora que podía ser intoxicación con pesticidas o exposición por los agroquímicos y demás, y también está expuesta a gallinas. Las aves también pueden producir hipersensibilidad, que es como una reacción inflamatoria en la vía respiratoria. Así que ya tenemos como 5 cosas en mente que vamos a buscar. ¿Alguien cambiaría algo? ¿No? Al suponer que no tiene tabaquismo, suponemos que el esposo no fuma tampoco. Muy buena pregunta. Usualmente cuando preguntas por tabaquismo, haces la pregunta por el tabaquismo activo, el tabaquismo pasivo, que es el humo de segunda mano también. Y en teoría ya le preguntaste a la persona, ¿usted fuma, vive alguien con fuma o que fuma o vivió con alguien que fuma? Porque te dicen, no, doctora, yo nunca he fumado. Y te dice la hermana al lado, ay, vamos a ponerle de nombre Alicia a la paciente. Ay, Alicia, ¿y qué hacía mi papá con la pipa en la boca todos los días mientras estuvimos chiquitas? Ahí ya te sale el que ella no fuma, pero vivió con alguien que fuma. Y pues sin dejar de lado la parte de la biomasa, que no necesariamente es solo cocinar con leña, ni siquiera es yéndonos al interior. Todavía en la ciudad las personas también que no les viene la basura, el camión de recoger basura frecuentemente, no viene todos los días, o no viene cada 2 días o cada 3 días, tienen que quemar los desechos, porque si no, todos los desechos orgánicos atraen alimañas, pestes, insectos, y les toca quemarlos. Y eso también es exposición a biomasa. Entonces, ahí las preguntas al respecto de eso, uno va haciendo, va, va juntándolas, ¿no? Así que en teoría, si niega tabaquismo, asumimos que negó tabaquismo tanto ella como el esposo, como los hijos, como los hermanos, como todo el mundo que vivía en esa casa. Pero muy bien pensado. Ok, entonces siguiendo con el examen físico, se habla pues del estado de conciencia de la paciente, qué fases pueden encontrar, hay varias, o sea, las características
características de cómo se ve la paciente, se ve con una fase dolorosa, una fase abotagada, cianótica, todo esto. Luego ponen los signos vitales de la paciente, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la saturación, que son los principales. Y luego pasamos a enlistar los signos clínicos que encontramos por aparatos y sistemas. Por lo general se hace de la cabeza hasta los pies y se trata de colocar los signos clínicos relevantes para orientar el diagnóstico. Por lo general uno trata de, una presentación de un caso clínico, trata de colocar los importantes, es decir, tórax, corazón, pulmones, abdomen, extremidades y neurológico. Sin embargo, dependiendo del caso clínico, puede ser que es más importante, por ejemplo, ver en el ojo si tiene alguna tosis palpebral o si tiene alguna desviación de la comisura, alguna lesión en la boca. O sea, no olviden que es importante colocar tanto lo positivo como lo negativo, porque a veces lo negativo también te descarta cosas, no solo los hallazgos positivos al examen físico. Entonces, en el caso clínico que le presentamos, la paciente está alerta, cooperadora, orientada, tiene una presión arterial de 110/70, una frecuencia cardíaca de 102, una respiratoria de 24 y está saturando 93% aire ambiente. No hay lesiones en la mucosa oral, el cuello dice que tiene una adenopatía supraclavicular derecha, está cauchosa y móvil. Tiene ruidos cardíacos taquirrítmicos, no se oculta soplo ni galón. Y el tórax es simétrico, con retracciones intercostales, los ruidos respiratorios con crépitos que son bilaterales, pero predominan en campo pulmonar derecho, el abdomen pues no doloroso, no distendido, no se palpan masas, las extremidades sin edema y que se observan dedos en palillo de tambor o acropaquias, y el neurológico sin focalizaciones. Entonces, con ya, eso, sí. dale, hace. Bueno, ya teniendo el examen físico, ya tenemos la historia clínica y ya tenemos también el examen físico. Entonces, ¿qué datitos del examen físico les llamaron la atención? Los dedos en palillo de tambor. Y la Ok. saturación de oxígeno. Ok. Vamos a echar para atrás a los signos vitales. Echa para atrás la otra. Ajá, muy bien. Entonces, de allí, ¿qué cositas le llama la atención? Ya dijo la doctora la saturación. ¿Qué más? Las adenopatías supraclavicular derecha. La adenopatía supraclavicular derecha, que está cauchosa y móvil. Mira que de cada cosita que se va describiendo, es importante irla describiendo. Que de cada cosa que se encuentra es importante describirla. ¿Por qué? Vamos a empezar con la saturación, que es la primera. Vamos como en orden. Después pasamos a la de Carlos. La doctora dijo la saturación de 93%. Lo normal debería ser en aire ambiente para una persona pues, que está en Panamá por arriba de 94%. Entonces está disminuida. Pero no solo está disminuida la saturación, sino que también no les llama la atención la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca también. Y hubo un dato que allí no pusimos y que queríamos que nos preguntaran dentro de esos signos vitales, ¿qué datito nos hace falta? La temperatura. Exactamente, falta la temperatura. Entonces, usted lo que tiene allí probablemente lo pueda hacer usted, porque usted tiene su estetoscopio, su esfigmo y su aparatito para oximetría de pulso, y de repente tiene que ir a buscar el termómetro también y verlo si realmente el paciente tiene o no tiene fiebre, o si en este momento no tiene y la tuvo, para poder verlo. Entonces, tienes un paciente taquicárdico, taquimneico y desaturado. Esas tres cositas, ¿a qué orientarían? Sin dar un diagnóstico como tal, es como algo que engloba, que si estoy pensando en algo infeccioso, me prende las alarmas. Para poder sostener la actividad y seguir brindando el servicio. ¿Han escuchado la palabra sepsis? Y luego de presentado estos estudios, todo lo que ustedes han dicho ha estado bien, todas las posibilidades diagnósticas han estado bien, pero al encontrar eso en el examen físico, se les prende la alarma de que este paciente no es así a que, por ejemplo, si llegara así como estoy yo, que estoy tranquilita, hablando tranquila, no, esta paciente está taquipneica, está respirando más rápido, está desaturada y no solo eso, el corazón también está agitado.
Ese corazón está como una locomotora, ¿ok? Y yo no sé si recuerdan que era hipertensa y tomaba amlodipina, ¿verdad? Y miren cómo está la presión Sí. arterial. ¿Ahí, tío? ¿Aquí? La presión arterial está No, sí, en sí. 110/70. ¿De qué? Muy probablemente esa presión sea muy baja para ella. O sea, me habla de datos de hipoperfusión. Caitlin Cortés, gracias. Esa presión probablemente te habla de hipoperfusión. O sea, ese cuerpito de ella está sufriendo. ¿Ok? De ahí ya vi, mira todo lo que hemos sacado. Ya se nos prendieron las alarmas. Vamos a la adenopatía del doctor Carlos Ramos. Tiene una adenopatía supraclavicular, pero mira que no pusimos que es pétrea, sino que es cauchosa inmóvil. ¿Sería importante hacerle algo a esa adenopatía? ¿Pensarías que te ayuda a tu diagnóstico? No por las características y pues tampoco que dice que no está adherida a planos profundos, considero que Ajá. no sería tan valioso. Ok. ¿Alguien da más? Es un linfoma. Creo que se le Ok. podría también haber preguntado si siente dolor a la palpación. Ok, podemos preguntar si es dolorosa. Muy bien. Linfoma sigue siendo un cáncer de la sangre de los ganglios linfáticos. Usualmente los neoplásicos tienden a estar duros, tienden a estar adheridos a planos posteriores. El hecho de que sea cauchosa muy probablemente me habla de que es algo inflamatorio agudo. ¿Qué quiere decir? Tal vez pudiese ser algo infeccioso. Yo Que considero en que el sí. Exacto, Denise, ¿te parece que es algo infeccioso? Y dentro de la sospecha que planteó el doctor Carlos Ramos, que era una tuberculosis, esa adenopatía, imagínate que dentro de 2 semanas ya no está cauchosa, sino que ahora tiene un nacido ahí encima. ¿Han escuchado eso alguna vez? Tiene un nombre. Sí, eso tiene un nombre, lo saben, lo han escuchado. No, El se llama nacido que le dicen, escrófula. ajá, escrófula. Ajá, que es simplemente la adenopatía de la tuberculosis, que en verdad lo que tienes es una tuberculosis ganglionar. Allí se alojó el bacilo, el cuerpo está librando la pelea contra él dentro del ganglio y obviamente hay cadáveres, hay restos de esa pelea y entonces sale pus y no tiene para dónde más salir que para afuera. Así que sí, tu adenopatía es importante también. Muy bien. Siguiente diapositiva entonces, Asa. Vamos a ver esta. De esta, no, ahí. De esta diapositiva, ¿qué nos llama la atención? Las retracciones. Tracciones. Ajá. Las retracciones intercostales. Eso quiere decir que ya no es con una inspiración activa y una expiración pasiva, sino que ahora todo es activo. Dijimos que tu paciente está taquipneica también, ¿verdad? ¿Qué más les llama la atención? Los crépitos. Los crépitos, que son de los dos lados, pero en verdad hacia un lado predominan. Quiere decir que del lado derecho hay algo, ¿verdad? Unilateral aparentemente, o más de un lado que del otro. ¿Qué más? Más nada. Los dedos en palillo de tambor. Muy bien, los dedos en palillos de tambor. ¿Y con qué se come eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo así? La causa, Eso ¿por qué los tiene? significa como Ajá. Que tú ves un hipoxemia, pero paciente, crónica. ajá, per se, no necesariamente hipoxemia, bueno, sí, puede ser, sí es la parte de la hipoxemia, pero per se te orienta a que tienes una neumopatía crónica, pero no solamente es exclusiva de los pulmones, eso es algo que yo creo que no se los repasan con mucho Cardíaca énfasis. también. Cardíaca también, exacto. Por lo menos los niños que tienen estas comunicaciones
ventriculares, auriculares, los benditos ostium que no se cierran, todo ese bochinche neonatológico pediátrico que no vamos a adentrarnos en eso porque creo que Azael y yo ya borramos ese chip hace tiempo, causan eventualmente sí alteraciones de la oxigenación y se van a traducir en las acropaquias, ¿no? Entonces, al final te orienta, tienes esa paciente indígena que se la pasaba viajando a la comarca y que tenía resfriados fuertes en la infancia y ahora también tiene acropaquias. Alguien mencionó la parte de las bronquiectasias. Puede ser que esa paciente haya quedado con cicatrices en el pulmón, pero los 3 meses de evolución no son cicatrices, hay algo nuevo. Entonces puede ser que haya tenido también bronquiectasias y que ahora tenga una infección nueva. Miren ustedes cómo cada parte de la historia nos va orientando. Y ahora entonces, que el doctor incluyó la parte de las bronquiectasias como algo agudo, yo lo estoy incluyendo como que habían bronquiectasias y puede que haya algo infeccioso agudo. Y me cambia el diagnóstico totalmente. ¿Ok? Entonces, ¿tienen ya el diagnóstico o les damos más información? Milenis Ramos, te veo con cara de que te sabes el diagnóstico, Milenis. No, Quizá tenga está un bien. acceso pulmonar. Ok, un absceso pulmonar es una posibilidad. ¿Qué necesitarías para poder decir que es un absceso o una bronquiectasia o una neumonía? Vamos a decir que están ahorita mismo ante ese paciente. Tienes el 80% de la información, te hace falta el 20%. Que con el 20% vamos a decir que tu paciente solo tiene $100. Y tú con esos $100 le tienes que mandar, vamos a decir que tu sospecha es absceso, tuberculosis, cáncer, bronquiectasia, ¿qué más dijimos? Ya. Y de esos $100 solo le puedes mandar, a ver, 1, 2, 3 laboratorios y un Profe, estudio de imagen. Dígame, dime, Hermis. puede ser una EPOC. Ok, una EPOC exacerbada, ¿estás pensando? Exacto. Ujú. O que la paciente tenga EPOC. Sí, porque, mire, me puse a pensar en Dime. algo en lo que mencionó antes Carlos. O sea, nosotros no Ajá. estamos asumiendo de que ella no habrá sido una fumadora pasiva por muchos años, ya sea por el Ajá. papá, la mamá o cualquier familiar en el entorno que ella creció. Ajá. Y una de las características de la EPO es que esos pacientes tienen mucho tiempo, si no son fumadores, tienen muchos años de ser fumadores pasivos. Así que no Ajá. sé si puede ser que es por el tiempo y que ella tiene mucho tiempo mencionando tos, resfriados fuertes, que Ujú. eso sea consecuencia de que la EPO se la haya exacerbado. No sé, estoy tratando de... Pensando, todo es parte de lo que analizas, ¿no? La EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica casi siempre tiene una historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad casi que va vinculada, porque no es 100% a exposición a humo. Entonces, ¿y por qué te digo que no siempre? Porque tienes pacientes que tienen asma, que remodelan y se convierten en EPOC. Y no hay involucrado el humo. Simplemente tienen obstrucción por tanto tiempo y tienen inflamación que el cuerpo como que lo fibrosa y simplemente queda durita la vía respiratoria y se convierte en un EPOC, pero no tiene la historia natural de un EPOC por humo. Para fines del caso que estamos viendo, negamos tabaquismo y cuando ponemos negamos tabaquismo y biomasa, es que se le preguntó y lo negó totalmente. Entonces, nos parece que si ya ella está negando el tabaquismo, quitamos la enfermedad obstructiva de esos resfriados fuertes que ella presenta y los tomamos más como probablemente la paciente tuvo un cuadro infeccioso anterior.
que muy bien pueden ser una tuberculosis de niña que no se curó, o sea, que tuvo su primo infección y ahora ya tienes entonces otras manifestaciones. Tienes tuberculosis, puede ser tuberculosis ganglionar, pulmonar, o las bronquiectasias, que es que te quedaron las cicatrices de esa infección previa y que ahora se ha sobreinfectado. Entonces, para fines como de la teoría está bien, pero eso es parte de lo que tú haces preguntándole al paciente por tabaquismo. No solo preguntas, ¿usted fuma? Sino que por ahí mismo le preguntas, ¿usted ha vivido con alguien que fuma? ¿O hay alguien que fuma en su alrededor? ¿Por qué? Tiene 54 años. La ley antitabaco en Panamá se aplicó realmente a partir del 2008. Eso quiere decir que esa persona, estamos en el 2022, menos 2008, hace 14 años. Quiere decir que ella con 54 años, ella vivió hasta los 40 años en un mundo, o sea, en un Panamá que fumaba donde usted quisiera, en el bus, en los aviones, en el trabajo, en las discotecas, en el restaurante, el vecino, la familia. Entonces sí, tu punto es válido de considerar que ella pudo haber vivido 40 años expuesta al humo, pero para fines de la presentación hemos quitado ese ítem de la historia como relevante, porque ya te lo negó, nos lo negó totalmente. Doctora, ¿no podría ser una fibrosis pulmonar? Ok, sí, pudiese ser una fibrosis pulmonar, pero secundaria a algo o idiopática, o sea, sin origen. ¿Pensarías que es secundaria a algo o pensarías que Podría ser secundaria a algo. pudiese ser secundaria a algo? Exacto. Por los resfriados esos frecuentes que tuvo cuando era más joven, la exposición a las tías con tuberculosis, ¿eran las tías, Azael? ¿Quién era la que tenía tuberculosis? Sí, las tías y un hermano. Las tías y un hermano, imagínate tú. Así que sí, puede tener fibrosis, pero la fibrosis le va a dar fiebre y le va a dar 3 meses de empeoramiento de los síntomas. Sí le puede dar tos, sí le puede dar falta de aire, pero la fiebre como que no va. No es que no esté dentro de los diagnósticos, pero lo hace menos probable. Muy bien, Profe, consulta, y una neumonía. claro. Eso la mencionó un compañero al inicio. La neumonía siempre es válida también. Está séptica y tiene una sepsis de origen pulmonar. Yo no voy a pensar que tiene una infección urinaria con la historia que me está describiendo. ¿O sí? Doctora, no sé si dentro de los diagnósticos incluyeron también cáncer de pulmón. Sí, sí lo colocaron, lo dijeron al inicio. Cáncer de pulmón es algo que pudieses considerar. Entonces, teniendo todo eso, ya les dije que la paciente solo puede pagar 3 laboratorios y un estudio de imagen. ¿Qué laboratorios le pedirían? Prueba de tuberculina. Prueba de tuberculina. Es que vamos a hablar de tuberculosis, Azael. Lo que pasa es que en Panamá a todos nos pusieron una hermosa vacunita aquí. Digo yo hermosa porque mi cicatriz, gracias a Dios, me la cuidaron y quedó así bonita. ¿Saben cómo se llama esa vacuna? El vacilo de SG. Calmette. Oye, qué bien, muy bien. A todos nos inocularon con el bacilo de Calmette-Guerin. Nos pusieron la BCG. Entonces, porque Panamá es un país de tuberculosos, la prueba de tuberculina no aplica con el mismo rango. Es un rango en donde, como estuvimos expuestos, tienes que ampliarlo más. Y entonces ahí juegan varios factores al respecto. Entonces, per se, si quisieras descartar tuberculosis, la prueba de tuberculina no es mi primera opción. Te están diciendo que la paciente tose, expectora y a veces lo ha hecho hasta con sangre. Creo que ¿Qué? se podría mandar una prueba de esputo.
Muy bien, una prueba de esputo, perfecto. ¿Y qué dos cosas le pedirías? Ustedes han dicho tuberculosis, han dicho Y neumonía. a ese punto le hago un cultivo, profe. Muy bien, un cultivo. Pero antes del cultivo tengo que ver qué bacteria hay. ¿Cómo se llama eso? Una tinción de Gram. Ok, un frotis para hacerle entonces tinción de Gram. Muy bien. ¿Y cómo se llama la tinción que ve a la tuberculosis? La Silnielsen, ajá. ¿Y cómo se ve el bacilo? Rosado. En verdad se ve, no rosado, se ve al revés, porque no lo tiñe el alcohol. ¿Cómo se llama eso? El bar. Al final haces un frotis para ver bacilos, alcohol ácido resistente. Entonces ya le hiciste, esa es una de las pruebas que ibas a pagar, la tinción y cultivo Gram y bar. Muy bien. ¿Qué más le haces? Tu paciente está séptica, tu paciente está taquicárdica, taquimneica, desaturada. Si están pensando que es una Radiografía de infección, tórax. ok, vamos a dejarlo eso como estudio de imagen, vamos en laboratorios ahorita, estamos pensando en laboratorios. Pero ya dijiste radiografía de tórax, así que ya te acabaste esa parte del presupuesto. Bueno, de laboratorio creo que un examen de sangre. Ajá, muy bien. ¿Cuántos exámenes de sangre hay? ¿Cuál quisieras? Una biometría hemática completa. Muy bien, Dafne. Un hemograma, excelente. En ese hemograma puedes obtener glóbulos blancos, ver si están aumentados. A veces la tuberculosis no aumenta los glóbulos blancos, lo que aumenta son los linfocitos. A veces estos pacientes, si tienen enfermedades crónicas, pueden tener anemia normocítica normocrómica, porque tienen enfermedad crónica. A veces las infecciones agudas que causan sepsis consumen plaquetas también. Entonces allí tienes varias cositas que te ayudan. ¿Qué más pidieras? El hemograma, ya dijeron el esputo. Yo creo que con eso es suficiente. Creo que no nos van a decir procalcitonina, ¿verdad? ¿Han escuchado la procalcitonina alguna vez? Ni Sí, cuando rotan. para diferenciar si es una infección viral o bacteriana. Ok, para diferenciar si es una infección viral o bacteriana. Muy bien. Casi siempre, digo, obviamente se producen condiciones normales en el cuerpo, pero en condiciones de infección bacteriana aumenta más. Y por supuesto hay que entender que hay otras condiciones que hacen que se aumente sin ser infección. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si le voy a pedir una procalcitonina, tengo que pedirle una química para ver los riñones, para ver la función renal. Porque si esta paciente, Dios no quiera, tiene una falla renal y la procalcitonina elevada, pierde validez la procalcitonina. Porque puede estar elevada en pacientes renales crónicos, simplemente porque no se depura, porque el riñón está afectado. ¿Ok? Entonces, allí lo que te quedaría sería ayudarte de otro marcador inflamatorio muy bueno para diferenciar eso entre viral y bacteriana, que puede ser la proteína C reactiva, en donde por debajo de 100 puede ser viral y por arriba de 100 puede ser bacteriana. Entonces ahí te ayudaría en ese sentido. Muy bien, creo que teníamos algo más en laboratorios. Bueno, la gasometría arterial, que no puede ser que eso que estoy viendo ahí es un consolidado. Es un consolidado, pero puede que haya algo más. Entonces, per se con la imagen que yo tengo ahorita, poner mi mano en el fuego de que es tuberculosis, chuzo, la estoy acercando al fuego. Pero no dejaría todavía no negaría que pudiese haber algo oncológico. Lo que pasa es que por la parte oncológica tuviera más tiempo de evolución. Yo sigo pensando que es algo infeccioso.
Apoyo lo que dijeron los compañeros. Nuestra primera posibilidad, tuberculosis. La segunda, unas bronquiectasias por tuberculosis de antes que estén infectadas. Y las bronquiectasias tienen ciertos gérmenes que infectan más que otras, y el detalle es que pueden haber varios gérmenes infectando. El HIV, pues, de esta pacientita estaba negativo, para suerte de ella, así que la parte de oportunistas está descartada, pero me hacen falta esas posibilidades. Le puedo complementar con otro estudio de imagen, como una tomografía, para ver bien esa área de allí, y le puedo hacer también, a saber qué le quieres hacer a esa señora, o qué le vamos a hacer a esa señora pasado mañana. Una broncoscopia también se le puede hacer. Y vamos a hacer una broncoscopia, vamos a revisar esa vía respiratoria, vamos a recoger muestras. Sí, es que tengo una charla de Zoom también. Ok. Ha sido bien agradable y ameno el fluido. ¿Han visto cómo ese brainstorming va llevando una cosa? Y pues al final, ahorita mismo no les podemos decir. Si quieren les chateo dentro de 48 horas que encontramos. Es más, vamos para la segunda parte con las imágenes de broncoscopia. ¿Qué te parece, Fátima? Son interesantes. Excelente. Así que esa radiografía nos llegó en antes en el turno, porque la doctora Saldaña está de turno, el doctor Azael estuvo conmigo, a la doctora Lely la dejé en el hospital. Así que nos llegó en antes en el turno, y pues estamos en que hay que hacerle la bronco, de acuerdo, porque la cantidad que expectora para el esputo es casi nada. Y no nos podemos quedar aquí esperando a que ella expectore. Vamos directo, entramos con la broncoscopia. Tenemos la capacidad, sabemos hacerlo y tenemos con qué. Vamos. Yo pienso que la atelectasia en ese sitio podría deberse Ajá. como algo en el bronquio, como que está Exacto. pasando el bronquio. Obstruyendo. Exactamente. Ajá. Y además de eso, algo en el bronquio también podría estarle causando la hemoptisis. Exactamente, así mismo es. La hemoptisis te habla de que hay inflamación dentro de la vía respiratoria, y esa vía respiratoria pues puede estar inflamada por infección, pero puede haber algo que está allí protruyendo, inflamando la vía y causando sangre. Así que yo creo que con eso no podemos decir todavía que no hay algo allí obstruyendo el bronquio, como una masa. El jueves les mandamos las fotos de lo que veamos adentro. Sí, ahí se la vamos a mandar para que Fátima nos haga una segunda parte del Coffee Night. Más café. Oye, chicos, de veras, muchas gracias por la invitación. Este tipo de actividades nos alegran mucho. Yo creo que Azael no me deja mentir, porque sabemos que todos los que han sido estudiantes míos saben que la primera clase les pregunto qué quieren ser, y realmente si acaso uno o dos me dicen neumología, nadie le pasa por la mente la neumología, pero cuando empiezan a rotar se dan cuenta que el pulmón, en verdad, ¿qué enfermedad no tiene algo en el pulmón? Se ve, puede haber hipoxemia en los tejidos. ¿De dónde viene el oxígeno? Del pulmón. La falla cardíaca, el cirujano, la herida. Es más, el fumador, cuando lo van a operar, el cirujano necesita que el neumólogo lo evalúe. O sea que al final lo que pasa es que el sistema respiratorio se involucra en muchas funciones, y de una u otra manera, aunque no vayan a ser neumólogos el día de mañana, necesitan saber reconocer. Y al final, una máxima que siempre nos decía un profesor de propedéutica era que si tú no sabes que algo existe, no vas a poder preguntarlo. Si ustedes no saben que existían las bronquiectasias antes de la clase que tuvieron conmigo, ¿cómo van a pensar en una bronquiectasia el día de mañana? Si ustedes no saben que el cáncer o que el tabaquismo puede estar relacionado con el EPOC, ¿cómo le vas a preguntar por tabaquismo ante una sospecha de EPOC? Como ocurrió antes con el colega que pues muy bien lo trajo a colación. Entonces, si no lo conocen, no lo van a preguntar. Créanos que con radiografía... Esa es una frase que me encanta, que dice que el médico busca lo que sabe
y encuentra lo que busca. Pero si Nada. no sabe nada, no va a buscar nada, es lo que acaba de decir. Ujú. Ni encontrar. Y Y, siempre sigan su instinto. Si yo algo creo que como les no, dije la otra vez también, doctora, me parece que es de valorar que que estudiantes como ellos se tomen un tiempo de la noche, que yo sé que están ocupados y que tienen sus sí, materias, sus tareas, para hablar de un tema extracurricular. Eso habla muy bien de ustedes y que les gusta lo que están haciendo. exacto. De veras que muy agradecidos.